Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más. Una vez más, aunque es el primer webinar del 2019, y nos da mucho gusto porque vamos a presentar un tema que creo que puede ser el punto de partida para los que nos acompañan el día de hoy, de ver cómo ha ido cambiando el mercado, cuáles son las nuevas exigencias para este profesional de seguridad. Y aunque está acá el título de la conferencia del día de hoy, Henry dice que es sorpresa. Cuando le preguntamos, va a ser sorpresa lo que va a presentar el día de hoy en esta conferencia, donde vamos a ir viendo los cambios que se han ido dando en el mercado, cuáles son esos riesgos emergentes y lo que ese profesional de seguridad tiene que ir viendo y adaptándose a esos cambios, lo que están exigiendo las organizaciones el día de hoy, y obviamente qué cosa puede ir de la mano para que ese profesional pueda ser competitivo ahora en esta era del talentismo. Y después de esta presentación vamos a abrir quizá un par de preguntas que les pueden ir dejando en el chat. Las vamos a leer, no vamos a abrir micros, tampoco vamos a poner cámaras. Tenemos, bueno, ahorita se están conectando, pero tenemos más de 120 inscritos, entonces seguramente se irán conectando en el transcurso de la conferencia. Y después, como habíamos estado presentando en estos últimos días, vamos a hacer una presentación de lo que va a ser el próximo diplomado a iniciar, que sería la edición 14 de Alta Gerencia de Seguridad Corporativa, que es la preparación a la certificación más reconocida a nivel mundial y que obviamente es válida en todos los países del mundo. No es la más es el estándar de oro para la gestión de seguridad. Bueno, para la conferencia nos va a acompañar Herbert Calderón. Creo que es la persona idónea para poder explicar y comentar, porque Herbert, si bien es cierto, yo lo he presentado en otras conferencias y seguramente varios de ustedes no es la primera vez que participan de una. Él cuenta con las 3 certificaciones de ASIS Internacional, pero después de todo un año, 2018, cuando ya había dicho que ya no se iba a dar una certificación, se fue por la quinta, porque aparte de las de CBP, PSP y PCI, que son las de ASIS, tiene una certificación que es de examinador de fraude, y se fue por la quinta certificación, que es la de profesional certificado en gestión de riesgos, que es una certificación europea, pero de alcance mundial. Entonces, dentro de esta exposición, que ha estado todo este año como preparándose y participando en esta certificación, va a también compartir lo importante que es tener un respaldo o un valor profesional. Y bueno, para quienes no me conocen y primera vez que participan con nosotros en una conferencia, soy Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudios de Seguridad, y este 2019 sería 11 años que venimos preparando al talento de seguridad para que pueda lograr profesionalizar sus conocimientos al más alto nivel. Así que los dejo con esta conferencia, y al final, en los últimos minutos, ya les contaré un poco más de este programa que estamos pronto a iniciar. Herbert, bienvenidos a todos y adelante con la conferencia. Muchas gracias, Milagros. Un saludo para todos. Es un gusto estar con ustedes, poder compartir algunas experiencias y poder compartir algunas vivencias y algunos temas que son importantes comentarlos entre profesionales del mismo rubro de trabajo, ¿no? En la mañana que estaba viniendo al trabajo escuché al doctor Elmer Huerta, que es un médico prevencionista, ¿no?, de medicina preventiva, que trabaja en un hospital en Washington, e informaba por RPP de que habían logrado reducir en Estados Unidos un porcentaje importante de cáncer. Y el doctor decía de que la mayor parte de la estrategia de reducción estaba dada en la prevención. O sea, la prevención era que las personas no coman tanta grasa saturada, tanta azúcar, fumen menos, hagan más ejercicio. El segundo punto era la alimentación, decía, ¿no?
de que personas han ido cambiando sus hábitos alimenticios. Y tercero, era los centros médicos, el tratamiento, ¿no? Entonces, pero que decía que la mayor parte es la prevención. Entonces, yo me puse a pensar y justamente decía, bueno, eso fortalece un poco el argumento del cual voy a hablar hoy día, ¿no? La prevención. Si bien es cierto, estamos hablando de un aspecto de salud, porque la salud es un estado fisiológico de la persona que le permite desarrollar, crecer, reproducirse, trabajar, ¿no? Sin salud no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, las personas tenemos que preocuparnos de llegar a eso, pero la persona sola, la persona como individuo aislado, a veces no sabe que de repente lo que está comiendo, o las horas que está durmiendo, o el tipo de trabajo que está desarrollando, o la actividad que está desarrollando es peligrosa o riesgosa para su salud. De repente está asimilando una enfermedad laboral, de repente está contaminándose con algún producto o está haciendo algo mal y está adquiriendo un mal que en el futuro le puede generar un estado, digamos, precario en su salud, ¿no? Pero para eso está el profesional, el médico, que a través de diferentes canales eh, puede llegar a darle una orientación a un ritmo de vida saludable, ¿no? Entonces, de igual forma, la organización es como un cuerpo humano, ¿no? Que tiene que realizar una serie de funciones, una serie de procesos, una serie de resultados, una serie de objetivos para mantenerse vigente y crecer. Y varios pasos hay que dar, ¿no? Entonces, un poco vamos a comparar el cuerpo humano con la empresa, con la organización donde cada uno labora. Sin embargo, vamos a hablar un poco, antes de ingresar con mayor detalle al objetivo de esta conferencia, tomando en cuenta esta introducción, es que las empresas medidoras de riesgo en el mundo, todas las empresas reaseguradoras, aseguradoras, que son las que reponen las pérdidas de las empresas en el mundo, han sacado sus estadísticas, han sacado sus cuadros, han sacado sus resultados, y la mayor parte el mayor porcentaje, según dicen ellos, de pérdidas en las empresas es la interrupción del negocio. Entonces, el negocio es, como dijimos hace un momento, un concatenado de procesos y que por diversos factores se interrumpen. Y cuando una organización interrumpe sus procesos, para. Y cuando para, hay trabajadores, hay activos dañados, hay maquinarias, hay información perdida, trabajadores afectados, familias que no tienen un ingreso, salida del mercado, daño al medioambiental, etc. Entonces, el 42% de las pérdidas de las empresas en el mundo está dado por la interrupción del negocio, generado por, ahora lo vamos a ver. Y luego tenemos en un menor porcentaje los ciberataques, 30% las catástrofes naturales, 22% el desarrollo y los cambios en el mercado, 21% las regulaciones, 20% las fuegos y explosiones, 15% nuevas tecnologías, 13% daño a la reputación, 11% políticas y violencia y 10% cambios en la climatología mundial, ¿no? Los porcentajes sumados no dan 100 porque algunos se repiten, ¿no? Algunos se suman, otros en algunos casos son 2 o 3 que se juntan, pero lo importante de esto es de que la interrupción del negocio es la mayor motivo de preocupación en el panorama
de riesgos y del futuro de las organizaciones actuales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interrupción del negocio, pues es cuando el negocio se paraliza. Todo el mundo podría pensar que el negocio se paraliza cuando hay una crisis, cuando hay un incendio, cuando hay un ciber, pero a veces no. A veces el negocio se paraliza por una falla humana, se paraliza por un error, por un fraude, por un elemento que aparentemente no se generaba, no se podía generar un potencial daño. Entonces, esos elementos conjugados llevan a un daño a la organización. Y de acuerdo también a esta estadística de esta coaseguradora alemana, nos dice que el 42% de la interrupción de negocio está dado por los ciberincidentes, el 40% por los fuegos y explosiones, 39 catástrofes, 30% fallas en el suministro, en la cadena de suministro, 23% en daño a la maquinaria o daño al proceso, digamos, ¿no? Propio. Entonces, también sumados no dan 100 porque ahí algunos se conjugan, puede ser 2 o 3 de ellos que producen la interrupción del negocio. Entonces, un ejemplo clásico que es importante comentar y que lo he leído bastante y es importante comentarlo porque cuadra perfectamente a lo que hemos hablado, lo que estamos hablando, ¿no? De por qué se generan también la interrupción del negocio. O sea, uno fríamente puede decir, bueno, 42% ciberataques, 40% fuego, catástrofes naturales. Bueno, pues uno puede decir ya es la mala suerte, ¿no? Puede decir, bueno, ya los ciberataques están ahí, pero el fondo de esto es que en la realidad uno no está preparado, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la delincuencia ciudadana, uno dice, bueno, ya pues, como mucha gente dice, me tocó, pues ya perdí, ¿no? Pero a veces uno precipita la situación, favorece, uno permite que la situación lo impacte. Y lo más lamentable del caso es que no sabe reaccionar cuando la situación se le presenta, ¿no? Que puede costarle la vida a uno. Entonces, dos temas, ¿no? Uno es prepararse, ¿no? Anticipar el escenario. Si yo voy a ir a una zona peligrosa en la ciudad y necesito mover dinero, para evitar esto, pues tengo muchos recursos el día de hoy, ¿no? Primero que no llevo el dinero y evito ir, ¿no? El móvil es el dinero. Evito el dinero, al no haber dinero, ya no hay, digamos, atracción a la fechoría, ¿no? Y segundo, evitar ir. Entonces tengo que trabajar en eso. Evitar es la palabra, ¿no? Entonces, sin embargo, igual sucede en la organización, o sea, tengo que, si los ciberincidentes es la principal preocupación, tengo que evitar, ¿no? O sea, tengo que hacer lo correspondiente en la organización para primero saber en qué grado existe el problema. De repente el problema es mayor de lo que yo pienso, o de repente ni siquiera estoy enterado, ¿no? Y segundo es quiénes pueden ser los potenciales causantes de estos ciber, que lo que hacen es, al final de cuentas, todo esto es un lenguaje, una palabra mágica que se llama vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuán vulnerable soy? O sea, ¿cuán débil soy? La palabra vulnerabilidad es una palabra que rápidamente se identifica con el riesgo, muy rápidamente. Antes que la termines de pronunciar, ya estás montado en la seguridad. Entonces, esta transversalidad es de estos elementos que nos pueden causar la interrupción del negocio, es trabajando sobre esos puntos que pueden presentarse bruscamente, es lo más lamentable, ¿no? Que se presente bruscamente. Bueno, al ejemplo de la central nuclear de Fukushima,
como ustedes recordaremos, el 11 de marzo del 2011, a las 14:46, hubo un terremoto grado 9 en la costa noreste del Japón, lugar donde estaba ubicada la central nuclear Fukushima. Sin embargo, se hizo un informe donde participó el gobierno, participaron inspectores internacionales para saber qué daño hubo, porque hubieron 20.000 personas que fallecieron en ese evento y muchas personas afectadas. Pero uno puede decir, pero realmente fue mala suerte, ¿no? No se calculó. Bueno, como dijo por ahí algún técnico de esa empresa, nosotros no pensábamos, pero es que justamente para eso estamos aquí, ¿no? Para pensar maliciosamente, porque el refrán dice, piensa mal y acertarás. Y en seguridad, lamentablemente es así. Bueno, el tema es de que el informe dijo de que faltaba preparación para desastres y habían fallas en el mecanismo de respuesta. Los operadores ni el gobierno fueron capaces de anticipar la magnitud del impacto del terremoto y posterior tsunami. Hubieron 20.000 personas muertas y muchas fueron evacuadas y obligadas a salir de la región. De los 6 reactores explotaron 4, dada que la caída de energía, al haber toda la contingencia, generó que no hubiera refrigeración. Y al no haber refrigeración, los reactores se afectaron, ¿no? La contratista TEPCO, que es la que tenía la mayor operación, el recurso humano, dice el informe que no tomó medidas de precaución para prever el grave accidente que causó el tsunami, a pesar de que en los años 2008 y a principios del 2011, esta empresa había recibido una serie de observaciones o incumplimientos a sus procesos de manejo de emergencias. Entonces estamos hablando del Japón, un país con gran cultura con este tipo de fenómenos, en una central nuclear donde los riesgos, pues, supuestamente tienen un sistema de gestión, pues, de alto nivel, donde la gente, pues, que trabaja ahí está con una conciencia importante y vemos estos resultados. O sea, aquí en este informe podemos nosotros decir, bueno, se interrumpió el negocio, falló, hubo daño, que hasta el día de hoy están tratando de recuperar, 20.000 personas afectadas. ¿Por qué? O sea, la causa, la palabra, como dije, que identifica inmediatamente nuestra intervención es la vulnerabilidad. Y hay vulnerabilidades importantes donde la intervención humana no se dio como debió ser. El gobierno tampoco no hizo los controles. En una empresa, en un tipo de negocio de alto riesgo, ¿no? Donde las vulnerabilidades no deberían ser mínimas, pero fíjense ustedes cómo en ese país, con la cultura que tienen y con el tipo de riesgo que tienen que desarrollar y mitigar, se presentan estas fallas que generaron la interrupción de la operación, y no solamente la interrupción, sino el daño en la envergadura que estamos viendo, ¿no? Entonces el tema es de que las personas realmente, el equipo humano, no ve a la empresa como un conjunto. Las empresas tienden a ser sectorizadas, tienden a ser compartimentalizadas, aisladas en sus diferentes áreas. Y eso no contribuye absolutamente en nada al entendimiento de cuáles son los problemas que puede haber y que pueden impactar a la operación, a la continuidad del negocio. Entonces, en el proceso de productivo de cualquier negocio, de cualquier operación, tenemos activos de diferentes tipos como maquinarias, información, tenemos trabajadores, tenemos los productos terminados,
tenemos los insumos, etcétera, el combustible, ¿no? Y cada uno de esos elementos son manejados por las diferentes áreas que la organización tiene organizativamente, ¿no? Sin embargo, al final, todo lo que las diferentes áreas poseen son activos y que en forma ordenada producen un valor, un proceso, un resultado, que puede ser un bien o un servicio. Si se trabaja en forma aislada y en forma desarticulada, puede producir un bien, puede producir un resultado, ¿no? Se puede producir con mucho éxito probablemente, pero el problema es la interrupción del negocio, y que está muy de moda y que las organizaciones trabajan así, en forma aislada. Entonces la interrupción del negocio es el impacto que alguna amenaza puede generar un daño con efectos catastróficos como vimos en la central nuclear. Entonces, cuando no se comparte, cuando no se trabaja en equipo, cuando no se genera una sinergia en los riesgos que pueden generar este problema, bueno, vamos a llenar de sorpresas. Vamos a estar trabajando como muchos gestores trabajan al susto, que te llaman a las 3 de la mañana, te llaman a las 4, ha pasado esto, ha pasado el otro. Nos dedicamos a tapar incendios. Si no tenemos una visión de que los activos, todos los activos de la organización, son importantes para la continuidad del negocio, y por lo tanto nosotros, que somos responsables del patrimonio de la organización, no nos metemos a trabajar en la organización como tal, vamos a estar llenos de sorpresas hasta que pasen, tocando madera, los daños como hemos visto en este caso que hemos revisado. Nosotros no solamente somos, en nuestra profesión, controlamos accesos o controlamos cámaras. El tema no está en el perímetro, el tema está en el interior y en los procesos, en los procesos que manejan diferentes áreas, sobre la cual tenemos que nosotros no intervenir porque nosotros no tenemos un alcance con nuestra función, pero debe existir una sinergia, como para que todas las áreas trabajen en forma integral. Y justamente de acuerdo a este alcance que tenemos aquí, con 10 pasos que recomienda esta multinacional sobre los pasos que se tienen que dar para la conducción del negocio. El primerito de ellos es la evaluación de riesgos. Segundo, la medición del impacto, un análisis, la dirección y control, implementar políticas, la comunicación, la salvaguarda de la seguridad de las personas, protección a la propiedad, comunicación con los elementos externos, recuperación y restauración, y prueba y monitoreo. Entonces, la organización que no da estos pasos tiende al fracaso, porque la palabra continuidad del negocio no es un término, simplemente no es una palabra bonita, sino es una metodología que es parte de la producción. Todos los elementos que elaboran en una organización deben trabajar, deben producir, deben trabajar en mantenimiento, en almacenes, en la parte productiva, en transportes, nosotros en seguridad industrial, en logística. Todos deben trabajar con ese término, con esa filosofía de la continuidad del negocio. Todos debemos. La continuidad del negocio no está separada de la producción, es parte.
y por lo tanto debemos de tener conciencia. Si nosotros les enseñamos a nuestros trabajadores, por ejemplo, a los profesionales en safety, seguridad industrial, le enseñamos a nuestros trabajadores a medir el riesgo, ¿no? Todo trabajador debe hacer una evaluación de riesgos antes de hacer un trabajo. Eso dice la ley inclusive, ¿no? Está bien, pero para evitar un accidente. Pero esa metodología, esa política de medir el riesgo con consecuencias y medir las consecuencias es un elemento que debe ser tomado en cuenta para toda la transversalidad de la organización. Todos debemos medir el riesgo, tanto el montacarguista como el gerente de logística, como el gerente de mantenimiento, como el último trabajador, los supervisores, todos, con la mentalidad de qué me puede causar a mí un daño, no simplemente ver y quedarme callado, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a dar estos pasos, vamos a proteger a nuestra organización. Para ello, para nosotros asegurar la continuidad del negocio, para que la operación continúe, debemos tener pues un esquema suficientemente necesario, ¿no? Un conocimiento necesario, mínimo, de qué es lo que debemos observar. O sea, yo, profesional de seguridad, yo he trabajado muchos años, bueno, de la institución militar, y después he trabajado una cantidad de años en una empresa, en un grupo empresarial de diferentes rubros, y yo no soy ingeniero industrial, no soy ingeniero mecánico, no soy logístico, ¿no? Pero sí he llegado a entender el proceso, he llegado a entender, hablar el lenguaje con los miembros de la organización, llegué a entender muchos elementos que me permitían comunicarme con los miembros de la organización para entender cuál es su problemática y que ellos aprendan y entiendan un canal con alguien que puedan reportar sus problemáticas. Y en la organización existen muchos profesionales que saben exactamente, pero a veces no tienen un canal a donde recurrir, no tienen un medio a donde tratar un problema que puede ocasionar daños mayores o no son escuchados, ¿no? Entonces, eso pasa cuando las organizaciones mantienen esa compartimentalización que les estoy diciendo, ese divorcio entre áreas, que hay muchas áreas que tienen mucho conocimiento o conocen exactamente cuál es su problemática, pero no saben cómo administrarla. Y pasa lo que pasó hoy en la planta nuclear, ¿no? Que al final no se tomaron acciones, no se previno, no se tomaron una serie de pasos que se pudieron hacer. Entonces, nosotros tenemos esa información valiosa, ese grupo humano que desea trabajar y desea interactuar para lograr un objetivo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco qué hacemos nosotros frente a esto. O sea, cómo interviene el profesional de seguridad. Para comenzar, yo en este momento estoy tratando de explicar con lógica. No estoy tratando de sustentar por qué la profesión de seguridad tiene un camino diferente. Lo que estoy tratando es de lógicamente mostrarles de dónde está el profesional de seguridad para la solución de estos problemas, cuyo resultado nefasto es la interrupción del negocio con los muertos que hemos visto. Si nosotros tenemos el patrimonio como responsabilidad,
Y el patrimonio principal de la organización es la operación y justamente la continuidad del negocio. Muchos dicen, ¿cuál es el patrimonio más importante en una organización? El patrimonio más importante en una organización es la gente. Es correcto. Otros dicen, no, la información. Otros dicen, los insumos, ¿no? Al final todos son importantes. Pero ¿qué hago yo cuando la gente está, digamos, afectada o está accidentada? Cuando las maquinarias están paralizadas por un incendio, o las maquinarias están, o la organización está, digamos, sin operar porque está aislada, porque de repente ha sido sitiada por una comunidad, o de repente no hay combustible, o de repente las vías están obstaculizadas, o de repente un incendio generó un daño, y al final estamos paralizados. O sea, la gente por aquí, las maquinarias, pero estamos paralizados. La salud de la salud de la organización y su resultado se ve cuando opera. Cuando la organización opera convenientemente y tiene un lugar en el mercado y tiene los estándares internacionales y su producto es valorado y su producto y su proceso es un modelo y tiene un producto modelo y los trabajadores trabajan, elaboran con altos estándares de tranquilidad y de carrera. Cuando el producto es un producto seguro, que no hace daño al medio ambiente, cuando es un proceso limpio y transparente, es un proceso que como tal y como resultado es que ha habido una gestión, ¿no? Ha habido una orientación a la protección y al patrimonio. Entonces, cuando hay una continuidad del negocio, a pesar de que hay crisis, a pesar de que hay caídas, a pesar de que hay productos que han sido de repente adulterados, a pesar de que ha habido un incendio, a pesar de que ha habido un accidente, a pesar de que ha habido un desastre natural y la empresa ha continuado operando con el mínimo daño, ese es el mayor patrimonio. Con el menor riesgo de vidas, ese es el mayor patrimonio. Entonces, ese es el resultado y es nuestra responsabilidad. Un profesional de seguridad que se quiera aislar del proceso productivo no está siendo profesional, no está siendo competente. El proceso productivo es tu mayor patrimonio, dentro del cual está la gente, está la información, está todo lo que quieras. Pero el proceso productivo y su continuidad es el mayor patrimonio sobre el cual tenemos que trabajar. Entonces, si tu denominación y tu rol es protección al patrimonio, entonces estás en el medio. Y tienes que hacer todo lo conveniente y dar los pasos para conocer cuáles son los riesgos de cada área, de cuál elemento, de todos los elementos, de toda la organización, porque de repente en el área de mantenimiento hay una sustancia peligrosa o hay un confinamiento de un combustible que puede ocasionar una explosión que puede hacer un gran daño, y si yo no lo sé, o yo me limito a mis cámaras perímetro y a mis agentes en el perímetro y mis controles de acceso, yo no me voy a enterar de eso. Entonces yo tengo que hacer una obtención, un trabajo integral de los aspectos que yo requiero para poder enterarme de cuáles son las amenazas y que me pueden causar un daño. Luego se construye un plan de trabajo con todos, ¿no? Se desarrolla planes de mitigación, se desarrolla la medición y el seguimiento y se realiza los elementos necesarios para la conducción ante una crisis, para una continuidad del negocio. Entonces, para llegar a eso hay que dar todos esos elementos necesarios. Yo no puedo pretender equivocadamente que con mis cámaras y con mis controles de acceso y con mi perímetro voy a poder enterarme de condiciones que me pueden generar un daño al proceso. Yo necesito trabajar con la organización. Necesito una horizontabilidad. Entonces, la organización son una serie de componentes sobre la cual nosotros tenemos que trabajar.
y generar un proceso de intercambio de información, no solamente a nivel cabeza, sino a nivel gerencial, a nivel operario, a nivel operativo. Y con eso lograr un consenso y poder lograr estar enterados de todas las problemáticas que yo no la conozco, que solamente los jefes de área. Por ejemplo, en el caso específico de recursos humanos. El recursos humanos es la puerta por donde ingresan los empleados. Y los empleados son los responsables de los ciberproblemas, de los fraudes, de los robos, de los hurtos. Gran parte se contaminan entre ellos, hay acoso laboral, acoso sexual, etc. Toda esa problemática también impacta. Entonces, las personas que ingresan por esa puerta, si no tienen ciertos parámetros, pueden constituir una amenaza. Entonces, recursos humanos, o sea, tú por un lado estás mitigando el problema, pero por otro lado está entrando, o sea, la herida abierta y por ahí ingresan el virus y la infección, mientras tú estás dándole alta cantidad de medicamentos al paciente y no cierras la herida. Entonces hay que trabajar en ese contexto integral. Para ello, y poder lograr presentarte a la organización de una manera competente, necesitas pues un liderazgo, un empoderamiento, necesitas conocer de diferentes materias, necesitas conocer de diferentes aspectos técnicos. Tienes que tener un buen equipo de trabajo, un sistema de trabajo, principios de trabajo. O sea, al final, el hombre cuya responsabilidad es el patrimonio y qué tamaña responsabilidad tenemos, porque una interrupción del negocio puede darse hasta por un empleado o una dama que de repente está acosada, ¿no? Y que la organización no hace nada, y la dama de venganza, porque la organización, ella siente que lo están protegiendo al acosador, que es un gerente de repente, y la dama de venganza lanza un robo de información o satura los datos, la transmisión de datos, o un virus o algo, y hace daño a la organización, y la organización se ve afectada, ¿no? Se ve paralizada. Como ese empleado hace poco en un centro comercial, que no voy a decir nombres, que hizo una discriminación a un anciano acá en nuestro medio, y como consecuencia de eso vino la autoridad y le cerró 48 horas a ese centro comercial, ¿no? Por una persona que por X motivos generó un problema. Entonces, pero yo digo, ¿no? ¿Cómo me voy a enterar de que esa empleada de venganza hizo eso? O sea, aparentemente no hay forma, pero justamente el liderazgo, el empoderamiento, el trabajo en equipo, la transversalidad con todos los departamentos, puede generar que esas situaciones que pueden impactar al negocio sean percibidas, sean notadas, ¿no? Pero tenemos que conocer de muchas cosas. Tenemos que conocer de investigaciones, porque al final nosotros, no significa que tú lo sepas, pero sí tienes que tener conocimiento por lo menos, ¿no? Y es así, o sea, profesional que no sepa de investigaciones, no digo que 100%, de fraude, de continuidad de negocio, seguridad física, de ciber, de criminología, de la seguridad en general, seguridad industrial, desastres naturales, probablemente sus resultados no sean, digamos, lo que la organización espera, y el resultado de lo que va a recomendar tampoco. Entonces tenemos que profesionalizarnos, ¿no? Saber, aprender de experiencias de otros profesionales, leer, ¿no? Tener avales internacionales como para poder conocer, para poder firmar, para poder tener autoridad en lo que uno dice, ¿no? Interrelacionarse, porque los médicos, por ejemplo, hablando de la medicina nuevamente, ellos tienen sus certificaciones, ellos tienen sus redes, entre ellos se consultan. Un caso en la India similar al mío, y el profesional me dijo, sí, yo le di este medicamento. Entonces, eso también te genera una solución, porque el aislarse, el pensar que
que uno es autosuficiente en un mundo tan globalizado como el día de hoy es un error. Pues tenemos que ponernos a la par de las circunstancias. O sea, si yo tengo que solucionar y yo soy el responsable del patrimonio y por lo tanto tengo que presentarme ante la organización como el que va a generar esa sinergia entre áreas y quitar esos compartimientos que existen, que generan daño, como vemos en esta central nuclear, yo tengo que ser el que sabe, y sabe de producción y sabe de muchos temas. Y tengo que presentarme en forma conveniente, en forma profesional, con propiedad, porque si, si un conductor, un líder, no va a expresarse correctamente, no va a poder hablar de términos que los ingenieros lo entiendan, entonces perdemos ahí campo, ¿no? Bien, entonces, ya hablando un poco de la certificación adecuada para estos problemas, para estas situaciones y que te da esos alcances, es la CPP, que es el Profesional Certificado en Protección de ASIS, de la cual se habló hace un momento con mayor profundidad, y de todas las certificaciones que hay relacionadas con seguridad, como vemos aquí, el 41% de los profesionales la poseen, la segunda es seguridad física, la tercera es fraude, y muchas otras de continuidad de negocio, de CPTD y otras más relacionadas con la seguridad, ¿no? Pero es la más de más alcance, es más, la más global, te da los aspectos fundamentales como para poder entender toda esa problemática que vamos a tener que afrontar en el contexto de la organización, ante los empleados, ante los trabajadores. Entonces te pone, digamos, en una situación de poder dar los pasos necesarios para proteger a la organización. Bien, entonces tenemos que el conocimiento que necesita la operación, que necesita ese aporte que nosotros tenemos que hacer para proteger a la organización de este problema tan importante y que a veces las organizaciones lo pasan por alto con los daños que hemos visto no solamente en el tema de la central nuclear, sino otras organizaciones más en países con una alta cultura. Nosotros mismos debemos comenzar por saber cómo atacar el problema. Y yo lo puedo atacar el problema, no puedo atacar el problema sin tener las herramientas y el conocimiento, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en los médicos, el médico general tiene un alcance, pero si el médico es especialista de repente en traumatología, ya va a tener un mejor alcance. Si es especialista en manos, va a tener otro mejor alcance. Y así sucesivamente se va especializando con un objetivo final. El médico general de repente no va a operar pues una alta cirugía en una mano. Para eso hay un médico especializado. Entonces no nos quedemos como médicos generales, seamos médicos especialistas con el fin de proteger a este enfermo, a este paciente que es la organización que necesita mucho de nosotros y que espera también de nosotros. Entonces, realmente los alcances que tiene la certificación CPP, y se lo digo con bastantes años de recorrido en este tema, te da los aspectos necesarios como para especializarte en ese problema que la organización necesita tomar, sobre la cual se debe tomar en cuenta. Bueno, esto es lo que quería presentarles. Doy paso a Milagros para continuar con esta inducción. Gracias, Herbert. Gracias a todos los que están participando. Sé que algunos entraron un poquito después y han estado consultando si vamos a compartir la presentación. Con todos los acá presentes, vamos a editar este video de esta presentación para que puedan verlo completo y lo vamos a compartir. Si alguno tuviera alguna pregunta, la van dejando en el chat, por favor. Y yo ahorita, como les dije al inicio, y como hemos estado comentando durante la promoción de este primer webinar del año, voy a hacer una breve presentación de las herramientas que corresponden a este programa de preparación a la certificación que Herbert estaba mencionando, que
que si bien es cierto, hay muchas certificaciones a nivel de seguridad, la principal y la más reconocida a nivel del mundo es la del CPP.